Diga conmigo, el día siempre llega cuando el Espíritu Santo te visita. Ese día llegó y el Espíritu Santo los visitó. Ese día ellos estaban cumpliendo una voz del Señor. El Señor le dijo: vayan, esperen hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Vayan, esperen hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Ese día especial ahí es lo que nosotros llamamos el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, cuando el Espíritu Santo llenó la iglesia, cuando la iglesia fue empoderada, cuando la iglesia fue legalizada para poder moverse en lo sobrenatural. Escúcheme, cualquier iglesia que no se mueva en el poder de Dios no está siendo 100% legal. Porque el poder de Dios es lo que legaliza a la iglesia, autoriza a la iglesia, afirma a la iglesia como un organismo representante de un Dios vivo. ¿Ok? Si no, lo que hay es una religión. Lo que existe es una religión, pero no un organismo, no una organización, sino un organismo representante de un Dios vivo. Ahí la iglesia fue empoderada para ser representante de un Dios vivo. Pero ¿qué es lo que sucede en este capítulo? En este capítulo tú ves el Espíritu Santo viniendo sobre los hebreos, viniendo sobre los judíos que habían creído en Jesús más allá de la ley. Ese Pentecostés que está ahí es el Pentecostés hebreo. Es el Pentecostés sobre personas hebreas, no gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que te abren la puerta, te corren la meta, te dicen buenos días. No, esos no son los gentiles. Los gentiles es toda persona que no es de la nación hebrea, que no es hebreo, que no es israelita, que no es judío. Toda persona no judía es llamada gentil. De cualquier raza, cualquier tribu, cualquier lengua, cualquier nación que no sea hebreo es llamado gentil. Entonces ese derramamiento del Espíritu Santo, me tiene chato el pañuelo que anda como medio lacio hoy día. Ese derramamiento del Espíritu Santo es un derramamiento que vino sobre el pueblo, sobre los discípulos hebreos. ¿Ok? Ahí nació, sobre los hebreos. Luego de eso, en el capítulo 3, nosotros vemos a Pedro levantándose a predicar un mensaje. Cuando ellos vieron el capítulo 2, perdón, cuando viene el Espíritu Santo, todos que ola grande y todos sabemos lo que dice el capítulo. Dice que el Espíritu vino, un viento recio, lenguas de fuego. Ellos se pusieron a hablar en otras lenguas y toda la gente que había alrededor de ellos podía oír en su lengua las maravillas de Dios. Pero eso era algo hebreo. Fíjese, si bien todo el pueblo que estaba ahí logró oír las maravillas de Dios, según el libro de Hechos 2, decía: nosotros les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido las maravillas de Dios. Ellos oyeron hablar, pero ellos no recibieron al Espíritu Santo. Ellos solo oyeron hablar. Oyeron hablar maravillas, pero no recibieron. Y eso también tiene que ver mucho con nosotros muchas veces, que oímos hablar maravillas, pero no recibimos. Ellos oyeron hablar en su lenguaje maravillas de Dios, pero no recibieron al Espíritu Santo. No registra la Escritura que quienes hayan oído a esos discípulos hablando las nuevas lenguas recibieron al Espíritu Santo. Solo dice que ellos oyeron hablar las maravillas de Dios. En el capítulo 3 dice que Pedro subía al templo La Hermosa y allí él se produce un milagro y él comienza a predicar su primer mensaje evangelístico. Y él comienza a predicar desde el libro, en Hechos 2. Su primero fue en Hechos 2, cuando él predica desde el fundamento de Joel. Él dice: esto es lo que vuestros padres profetizaron. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, libro de Hechos capítulo 2. Esto es, dice, lo que profetizó el profeta Joel. Fíjese, él introdujo el mensaje en relación a algo que el pueblo hebreo conocía. Él introdujo el mensaje en relación a un profeta del pueblo hebreo, Joel. Ahí introdujo el mensaje. Lo que ustedes ven, les dijo: este es el cumplimiento de la palabra del profeta Joel. Él no les entró hablando de Jesús, porque si les entraba hablando de Jesús de una, lo iban a rechazar.
Lo iban a rechazar. Entonces, ¿cómo entra? Hablándole del cumplimiento de un profeta en la persona de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En el libro de Hechos 3, él también vuelve a predicar. Hechos 2 se convierte en 3,000, ¿cierto? Pero ninguno recibió el Espíritu Santo, no se registra. Solo se registra que se convirtieron. En el libro de Hechos 3, él predica, vuelve a predicar, vuelve a hablar, vuelve a demostrar, vuelve a predicar, se convierte en 5,000. Pero no se registra que ninguno haya recibido el Espíritu Santo. Solamente recibieron la palabra y se convirtieron, pero no recibieron, no dice que hayan recibido. De ahí en el capítulo 5 empiezan los problemas en la iglesia. Gloria a Dios. Que por qué las viudas griegas la atendían peor que la viuda hebrea, y se armó todo un enredo ahí. La cosa es que en el capítulo 5 empieza todo eso. En el capítulo 6 empieza la acusación de Esteban. En el capítulo 7 vemos a Esteban defendiéndose de la acusación. Lo matan. En el capítulo 8 comienza la persecución de la iglesia. Pero todo esto, le estoy poniendo esta introducción para ponerlo en contexto. Todo esto era hebreos contra hebreos. Quiero que eso lo tenga sumamente subrayado en su corazón. Este problemote que estaba pasando en Jerusalén. Hebreos contra hebreos. Judíos contra judíos. Nada más. Era un problema interno de una nación, producto de una manifestación del Espíritu Santo prometida por nuestro Señor y Salvador, pero que comenzó, como dice la Escritura, en el judío primeramente. Comenzó en ellos primero. Pero ese Pentecostés de ahí no es nuestro Pentecostés. Ese Pentecostés de ahí es el Pentecostés que vino por palabra, por mandato, por propósito sobre la nación hebrea y los discípulos hebreos. Porque el Pentecostés nuestro no comienza ahí. El Pentecostés nuestro comienza en el capítulo 10 del libro de Hechos. Ahí comienza nuestro Pentecostés, en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. En la casa de un hombre que se llama Cornelio. Ahí comienza nuestro Pentecostés. Todo lo que vemos antes es maravilloso, es el sello sobre los discípulos para que predicaran el evangelio. Pero si tú te das cuenta, nadie recibía el Espíritu Santo. Es más, cuando iban ellos a predicar a otros lugares, después tenía que venir el apóstol impartiéndole el Espíritu Santo a los que creían, porque nadie lo había recibido. Nadie. Entonces en el capítulo 8 empieza la persecución de Esteban. Ahí le estuve estudiando harto el problemita que tuvo Pablo ahí. En el capítulo 9 veo un Saulo de Tarso convirtiéndose para ir a perseguir desde Jerusalén judíos hasta Damasco. Esos son como 600 y tantos kilómetros. Y él, mira la pasión que tenía por el celo que tenía por la religión, que él se iba a pegar un viajecito de 600 y tantos kilómetros en caballo para llegar allá a matar hebreos, a matar cristianos en Damasco, que es la capital de Siria. Está arriba, allá, y para allá iba. Y dice que estando cerca de la ciudad, el Señor se le aparece. Y viene, y cuando se le aparece el Señor, lo devuelven desde donde iba, lo devuelven a un lugar a que él tuviera allí un encuentro con el Espíritu Santo en Jope. ¿Qué pasó allí? Nos pasamos al capítulo 10. Y es aquí donde quiero hablar. Y es aquí donde quiero enseñar. Porque en el capítulo 10 es donde comienza verdaderamente el Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo gentil. Porque la orden fue clara: sean testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de Hechos capítulo 8 versículo 1, ponlo ahí por favor, dice que ellos fueron esparcidos. Dice: y Saulo consentía, y fueron esparcidos, que estaba en Jerusalén, fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se está cumpliendo lo que Él les dijo en el libro de Hechos 1:8. Serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Porque cuando ellos salieron de Jerusalén, se fueron predicando, se fueron a Judea, se fueron a Samaria, pero todavía faltaba lo último de la tierra. ¿Está aquí o se murió? Todavía faltaba lo último de la tierra.
el pueblo hebreo solamente su asignación era Jerusalén, Judea y Samaria, pero todavía le faltaba lo último de la tierra. Por eso cuando fueron esparcidos, partieron desde Jerusalén, pasaron a Judea y luego a Samaria, y ahí quedaron porque no fueron más allá, porque la asignación a lo último de la tierra no era de ellos. La asignación a lo último de la tierra no era del hebreo. La asignación a lo último de la tierra comenzó en Cornelio. Si bien antes de Cornelio existían dos hombres que eran gentiles, lo muestra la escritura, pero no voy a entrar ahí. Pero el Pentecostés nuestro, el derramamiento nuestro para poder alcanzar a todas las naciones de la tierra, nació en una casa, no en un templo. Nació en una casa, no en un aposento alto. Nació en una casa que Dios le tenía una virada. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Y aquí empieza, mira, rapidito, téngamelo ahí. Había en Cesarea, en la escritura aparecen dos Cesareas: Cesarea Marítima y Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está más al interior de Israel. Cesarea Marítima está a la orilla de Israel, del mar Mediterráneo. La conocemos, donde está el hipódromo, donde está, eso es Cesarea Marítima, ¿ok? Este Cornelio no estaba en Cesarea de Filipo, que está más adentro. Estaba en Cesarea Marítima, que está a la orilla de la playa. Ahí vivía él. Quiero que pongas atención, porque espiritualmente debes grabarte esto en tu corazón para que tengas claro lo que Dios quiere hacer contigo. Dios, antes de derramar su Espíritu Santo sobre los gentiles, buscó un lugar. Había en Cesarea. Dios busca un lugar donde comenzar algo. Ahí no dice, no parte la historia de Cornelio flotando en el aire. Ahí parte la historia de un lugar. ¿Por qué? Porque la instrucción era Jerusalén, Judea, Samaria. Y bueno, y lo último de la tierra comenzó en Cesarea. Ahí comenzó, porque Dios siempre está buscando un lugar para introducirse. Dios busca un lugar para introducirse. Ese lugar para nosotros es aquí, Ministerio La Casa, en la comuna de San Bernardo. Para ti es el lugar donde tú vives. Para ti es el lugar donde tú te mueves. Para ti es el lugar donde tú trabajas. Para ti es el lugar de donde tú eres originario. Dios siempre busca, antes de introducirse, un lugar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de todo y Dios es Dios de lugares. Si no fuera Dios de lugares, el profeta Jonás no hubiese arrancado de Jope para huir de la presencia de Dios. Dice que él salió desde las montañas para huir de la presencia de Dios, porque en el lugar donde él estaba la presencia de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Si bien Dios es dueño de toda la tierra, su presencia no está en todo lugar. Se lo vuelvo a decir. ¿Cómo eso? Está vacía la presencia. La presencia manifestada de Dios no está en todo lugar. Por eso a las personas que llevan años viendo a la iglesia, 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, el día que llegaron aquí notaron algo diferente. Si no, no te hubieses quedado. El día que llegaste aquí notaste algo diferente, si no, no te hubieses quedado. El día que llegaste aquí notaste algo diferente, si no, no te hubieses devuelto. ¿Por qué? Porque si bien Dios se puede predicar e invocar en muchos lugares, no en todos los lugares su presencia está manifestada. No en todos los lugares su presencia se hace sentir. No en todos los lugares su presencia se hace notar. Entonces Dios busca lugares donde comenzar una historia. Dios busca un lugar donde comenzar una historia. El inicio de la humanidad comenzó en el Edén. Ahí comenzó la historia. En Edén comenzó la historia. En Israel comenzó la historia de la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Pero la historia nuestra comenzó ahí, en Cesarea. Porque Dios busca un lugar. ¿Está anotando ahí? Diga, Dios busca un lugar. Ese lugar puede ser tu casa, puede ser tu negocio,
puede ser tu habitación, puede ser la comuna donde vives, puede ser Curacaví, puede ser allá en Coronel, en Concepción, puede ser. El Señor busca un lugar para comenzar a hacer algo. Lo segundo, dice, había en Cesarea un hombre. Diga conmigo: Dios no solo busca un lugar específico, sino que también busca un hombre. Cuando digo hombre, digo género humano, hombre y mujer. ¿Ok? No espere que le diga un hombre, una mujer y un qué. No. Cuando dice la escritura hombre, está hablando de un hombre y de una mujer, de un género. Dios no solamente busca un lugar, sino que también busca a alguien donde comenzar algo. Si hay líderes aquí, ayúdenme antes que los degolle, por favor. Dios no solo busca un lugar, sino que también busca un alguien donde comenzar algo. La historia comienza hablando de un lugar, pero dentro de ese lugar hay un alguien. Por eso no importa que el lugar donde tú vivas esté corrupto, tenga droga, tenga problemas, tenga dificultad, tenga religiosidad. No importa el lugar donde tú estés. Si tú eres una persona de Dios, Dios te va a encontrar en medio de un lugar. Porque Dios no solo busca lugares, Dios busca un alguien dentro de ese lugar. Dios busca un alguien. ¿Me estás siguiendo? Había allí un hombre. No me quiten el texto, producción, por favor. Había un hombre. Un hombre. Había en Cesarea un hombre. Un hombre. Dios pone su mirada en lugares y en personas para comenzar a hacer algo. Este hombre era alguien que Dios había escogido. Es hermoso saber que antes de que Dios invada un lugar, aunque escoge el lugar, escoge un hombre para invadirlo. 1, 2. Antes que Dios invada un lugar, escoge un hombre para invadirlo. Escoge el lugar, prepara el lugar, tiene en su corazón el lugar, pero ese lugar no puede hacer nada si no hay un hombre para invadirlo. Por eso tú estás donde estás. Por eso Dios te trajo desde donde te trajo. Por eso Dios te conectó de donde te conectó. Porque tú no andas flotando por todos lados. Tú eres parte de un lugar. Y en ese lugar Dios está escogiendo un hombre. Dios está mirándote a ti. Dios está mirándote a ti para comenzar allí un avivamiento. Ya se me están prendiendo. Ya parece que ya el nivel de azúcar le está tocando la sangre. Dios busca uno que tenga características en medio de su villa, de sus etnos, de su trabajo, en medio de sus estudios. Dios busca uno. Es imposible que Dios escoja un lugar y que Dios escoja una persona, un individuo, sin que todo el entorno comience a ser transformado. Es imposible. Porque Dios no es un Dios que quiera hacer las cosas calladitas. A Dios le gusta lucirse. Se lo vuelvo a decir, Dios no hace las cosas calladitas. A Él le gusta lucirse. A Él le gusta mostrarse. Bastaba con llenarlos con el Espíritu en el aposento alto, pero metió un viento recio, metió un temblor, metió fuego en la cabeza, metió a toda una ciudad. Dios siempre se ha querido lucir. Él siempre se ha querido mostrar. A Él le gusta mostrarse. Bastaba con un sol y con una luna, nos llenó el cielo de estrellas. Bastaba con una flor, nos llenó los prados de flores. Bastaba con un árbol, nos llenó la tierra. Bastaba con un solo color, nos llenó de una gama de billones y de billones de colores. Porque Dios siempre ha querido mostrarse. La creación es el despliegue de su grandeza. La escritura dice en el libro de Romanos que nosotros no tenemos excusa, porque Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas. Entonces tengo a Dios que Él busca un hombre que tenga características, pero ese alguien debe estar dentro de un lugar. Éxodo 34 versículo 10. Y él contestó, Dios hablándole a Abraham, no a Moisés. Y él contestó:
he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo, de todo tu pueblo. Aníbal ahí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. En toda la tierra, ponte al lado de él. En toda la tierra haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, ni en nación alguna, ni en nación alguna. Mira lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo pueblo, tierra, nación. ¿Está leyendo, no? Pueblo, tierra, nación. Dios le está hablando a un hombre, pero dice pueblo, tierra, nación, porque Dios está preocupado de todo. Dios está preocupado del pueblo. Dios está preocupado de tu comuna. Dios está preocupado de tu oficina. Dios está preocupado Dios está preocupado de todo tu entorno. Pero no solo de entorno, eso. Él está preocupado de la tierra completa. Pero no solo de eso, Él está preocupado de toda nación. Por eso el capítulo 10 de Hechos es la abertura del Espíritu Santo y del reino de Dios a nosotros. A nosotros. Hechos 2 era para el hebreo. Hechos 10 comenzó la fiesta para nosotros. Hechos 10 era para el hebreo. Perdón, Hechos 2 para el hebreo. Hechos 10 para nosotros. Entonces mira lo que dice. Dice: y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo. Agarro al pueblo ahora y me lo llevo para allá. Y verá todo el pueblo. Tierra, nación, pueblo. ¿Estamos claros? Tierra, nación, pueblo. Y verá la tierra, nación y pueblo. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. ¿Se da cuenta? Ábrelo así. ¿Se da cuenta que Dios tiene puesta la mirada en un individuo? Si usted no me ayuda, no sigo. Dios tiene puesta la mirada en un individuo que está dentro de un pueblo, pero ese pueblo está dentro de una nación, pero esa nación pertenece a la tierra. Dios tiene la mirada puesta en un individuo que está dentro de un pueblo, y ese pueblo está dentro de una nación, y esa nación pertenece a la tierra. Así empieza Dios a hacerlo. Pone su mirada en un individuo, dentro de una institución, dentro de un colegio, dentro de una universidad. Él pone la mirada en un individuo que está dentro de algo. La escritura dice, firme hijo, la escritura dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Pero después que lo formó, lo metió en el vientre. Y cuando estaba en el vientre, te ha escogido, porque desde adentro de algo donde estaba puesto lo tomó. Por eso Dios te toma de allá, Dios te mete allá, Dios te escogió allá. Naciste por allá por Barquisimeto, ¿qué andáis haciendo aquí? Naciste por Puerto Cabello, ¿qué andáis dando vuelta por acá? Naciste en Santa Cruz de la Sierra, ¿qué andáis dando vuelta por acá? Naciste en Río de Janeiro, ¿qué estáis dando vuelta? Porque Dios escoge a alguien que está dentro de un algo, que pertenece a otro algo, que habita en un algo, porque desde ahí el Señor quiere empezar a glorificarse. ¡Aleluya! ¿Qué hace entonces? Hazle así, Aníbal, así. Sé que no queréis soltar el celular, pasa para que la cuestión sea. Así, 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 así. Ahí. Él está dentro, así. Y algo pasa, pero Dios lo miró. Y mira lo que le dice. Ponme el texto nuevo. Mira lo que le dice. Dice: y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Mira lo que le dice. Todo el pueblo verá, todo el pueblo, la obra de Jehová. En medio del pueblo donde tú estás tú, Dios verá la obra. Y este decía: sí, Señor, hace la obra, haz la obra. Pero mira lo que le dice: porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda. Será cosa
tremenda la que yo haré, la que yo haré, Dios mira un global, pero mira un territorio, y dentro de ese territorio mira un pueblo, y dentro de ese pueblo una villa, y dentro de esa villa una persona. Y Dios le dice: vas a ser aquel en quien voy a mostrar mi gloria, porque será cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Grite, grite, aleluya. Dios le dice, Dios empieza ahí en el pueblito por allá. Si cuando dijeron que Jesús venía de por allá, podrá salir algo bueno de allá de Nazaret, de Belén. Tú, la más pequeñita por allá, Belén Efrata. Y todos decían, ¿podrá salir algo de allá? Si no aparece ni en el mapa. Porque Dios busca un pueblo, un lugar que está dentro de una nación, que es parte de la tierra. Busca un individuo para comunicarle: yo voy a mostrar mi poder en todo tu pueblo. Y este saltaba y decía: amén, amén, amén. Pero le dice: pero te tengo otra noticia, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, para que contigo se toque tu pueblo, y tu pueblo toque la nación, y la nación toque la tierra, y toda la tierra llena sea del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra, será llena. Pero para que sea llena la tierra, primero parte por un pequeño hombre, una pequeña mujer, donde se va a derramar su espíritu. Grite amén. Tome asiento. Me gusta eso. Dios al hebreo, cuando le derrama el Pentecostés, solo le derrama ahí: Jerusalén, Judea y Samaria. Pero desde el principio la palabra del Señor fue: y por todo el mundo, y por todo él, y por todo él, y predicar el evangelio a... Entonces es comenzar en algo para ir a algo más grande. Por eso tú hoy día me puedes decir: apóstol, ¿y yo qué voy a servir? Donde Dios te agarró, te metió ahí, y ahí en ese lugar va a empezar a mostrar su obra. Y la obra de Él será más grande que el cáncer. La obra de Él será más grande que la enfermedad. La obra de Él será más grande que el dolor. La obra de Él, porque dice: será cosa tremenda. Será cosa será cosa tremenda. Tremenda. Nuestro Dios es Dios de lo grande, de lo mega, de lo impresionante, de lo indescriptible, de lo tremendo, de lo poderoso que repasaya. Ahí donde estás, Dios miró ese lugar, Dios miró esa casa, Dios miró ese redil, Dios miró ese hospital, Dios miró esa ciudad y dijo: la voy a plantar ahí, lo voy a plantar ahí, porque desde ahí comenzaré a derramarme, como lo hice con Cornelio. Había en Cesarea un hombre, había en Cesarea un hombre, había en ese lugar una mujer, había una madre, había un padre, había un jovencito. Aleluya. Aleluya. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Vamos al nombre ahora. Su nombre era Cornelio. Cornelio significa el hombre del cuerno. Cornelio significa el hombre del cuerno. En la escritura, cuerno significa autoridad. Cuerno significa autoridad. Pero no solamente eso, significa algo que está dispuesto a recibir. Porque un cuerno es un chofar
Y el shofar, para que pueda recibir, tiene que estar vacío. Tiene que ser solo la cáscara. El shofar, para que pueda recibir, tiene que estar completamente limpio por dentro. El shofar solamente va a poder recibir en la medida que está vacío. Por eso a veces sentirse vacío no es tan malo. A veces sentirse vacío no es tan malo. Porque cuando uno se siente vacío, cuando uno dice me siento vacío, Dios le puede decir ahora, tengo más espacio para llenar, tengo más espacio para fluir, tengo más espacio, me siento vacío, es tiempo de una nueva llenura, llenura, Los problemas nos vacían. Las circunstancias nos vacían, las luchas nos vacían, los dolores nos vacían, el día a día nos vacía, nuestra vida espiritual se va vaciando, nuestras fuerzas se van vaciando. A veces estar vacío no es tan malo. Permanecer vacío sí, cuando hay una fuente para llenarse. Pero ahí Dios mira, cuerno significa, el hombre del cuerno significa uno que está vacío. Y no solamente eso, el shofar, el cuerno, el shofar es el que puede emitir el sonido de convocatoria. El shofar es el que emite el sonido de convocatoria. Es el que ese es el que te emite el sonido de convocatoria. ¿Sabes lo que significa eso? Ponme atención a lo que te voy a decir. Que no importa cuán vacío tú hayas llegado al Señor, no importa cuán por allá criado en un hogar de menores, no importa si te tuvieron que sacar del hoyo de la prostitución y de la droga, no importa si Dios miró el lugar, miró el hombre, y si Dios miró, dijo, ese es un Cornelio, esa es una Cornelia, ese tiene adentro, es un cuerno, es un cuerno, es un cuerno a quien puedo llenar y quien puede convocar. Cornelio, un shofar, un cuerno que puede llenar, se puede llenar y se puede convocar. Se puede llenar y se puede convocar. Tú puedes decir, ¿y yo qué voy a hacer? Vacío nada, pero lleno puedes hacer mucho. Vacío nada, pero lleno puedes hacer mucho. ¿Y yo cómo lo puedo hacer con mi familia? Vacío nada, pero lleno puedes hacer mucho. Puedes convocar a tu familia, puedes convocar a tus amigos, puedes llamar, puedes hacer sonar lo que hay dentro de ti. El aceite adentro de ti va a sonar, el aceite te va a llenar. Cornelio era un hombre que tenía una identidad. ¿Está recibiendo, no? Él tenía una identidad. Cornelio, yo sé que todos aquí han tratado de luchar con el nombrecito del hombre, pero se han inventado todos los coritos, todo lo demás. Se lo imaginan con cuernos, así le están cantando el venado, todo eso, yo lo sé. Yo también podría cantar con ustedes, pero la idea es que sigamos para adelante. Entonces este Cornelio tenía un nombre. Nombre, la palabra nombre significa autoridad. La palabra nombre significa onoma. Onoma en griego es la palabra nombre. La palabra nombre significa nombre, significa autoridad, significa carácter, significa identidad. Él no era cualquier persona, era alguien que sabía quién era. Era alguien que sabía quién era. Era él tiene que él tenía claro que él era un cuerno, que él era un hombre, que él era alguien que tenía algo que hacer. La insatisfacción más santa de un ser humano es no sentirse pleno en lo que hace. Una persona que no se siente plena en lo que hace se frustra, se amarga, se cansa, se debilita. Quizás porque ese lugar no es el lugar donde deberías estar haciendo lo que estás haciendo. O que quizás porque en ese lugar todavía no te llenas del propósito de Dios para ese lugar. Te lo vuelvo a decir, todavía no te llenas del propósito de Dios para ese lugar. Porque cuando estás lleno del propósito de Dios, cuando tu cuerno está lleno de aceite, cuando tu cuerno está lleno, si te mandan a predicar al desierto, te vas al desierto. Si te ponen como mentor, te vas de mentor. Si te ponen de evangelista, te vas de evangelista. Si te ponen de líder de casa de paz, te vas de casa de paz. Si te ponen de gerente, eres gerente. Si te ponen de peoneta, eres peoneta. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerno está lleno, tú sabes que eres tú el que cambia el entorno, no el entorno a ti. ¿Qué pasó?
Pasó que este hombre estaba ahí, conocía su nombre, un hombre llamado Cornelio. Pero no solamente eso. Primero, él estaba en un lugar. Segundo, había un hombre. Tercero, tenía una identidad. Cuarto, tenía una asignación. Centurión. Centurión. La palabra centurión significa jefe de 100. Jefe de 100. Los grupitos que manejaban esta gente eran sobre 80 personas, hasta 100 personas. Jefe de 100, centurión, centurión, jefe de 100. Él tenía una asignación. Ojo que le estoy hablando al moco más moco, hasta el que tiene una asignación. ¿Se da cuenta, no? Una ciudad, un hombre, un barrio, un nombre, una autoridad. Y ahora este tipo me resulta que tiene 100, porque es centurión. ¿Sabe qué? Los que mejores trataron a Jesucristo después de los pecadores fueron los centuriones. Los que mejores trataron a Jesucristo después de los pecadores fueron los centuriones. Cuando vino un centurión rogándole: te ruego, allá en mi casa está mi siervo enfermo, extiende la mano y sánalo. Yo voy. No, le dice: yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Mientras que los otros lo miraban y lo despreciaban, un centurión le dijo: yo no soy digno porque yo soy pecador. Yo no soy digno. La gente venía y decía del centurión: es digno de que le hagas el milagro porque nos construyó una sinagoga. Yo tengo el honor de haber predicado en esa sinagoga en Capernaum. Y ustedes, los que fueron conmigo a Israel, esa sinagoga de Capernaum es la sinagoga que construyó el centurión romano, que fue y le dijo, los judíos le decían: nos construyó una sinagoga, ama a nuestro pueblo. Esa sinagoga la construyó el centurión romano. Y yo tengo el honor de haber estado parado en esas piedras predicando el evangelio de Jesucristo en ese lugar. La gente decía: es digno de que le concedas esto, porque Él le construyó una sinagoga a nuestro pueblo. Mas cuando van donde Él, Jesús lo queda mirando y dice: iré a tu casa. Y Él dice: no, Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Él no se creía el cuento de una dignidad impartida o adquirida por causa de las obras. Él no se tragaba las flores que le tiraban cuando le decían que eres digno. Él no, porque cuando vino la verdad delante de él, él queda mirando a la verdad absoluta y le dice: aunque todos digan que yo soy digno, yo no soy digno. Yo no soy digno que tú entres en mi casa. Se humilló. Ese centurión trató a Jesús, se humilló, se sometió delante de él. El otro centurión es el centurión en el ¿cómo se llama esta cosa? En la cruz. Cuando está el centurión en la cruz, Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahí viene Jesús y expira y entrega el Espíritu. Y cuando Él entrega el Espíritu, dice que había un centurión mirando el momento. Y cuando el centurión está mirando el momento, dice: verdaderamente este era hijo de Dios, verdaderamente este. Y quedó mirando a su compañía y les dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Habían centuriones que reconocían a Jesús más que los fariseos. Por eso cuando vino el derramamiento gentil, no entró por un arquitecto, no entró por un griego, no entró por un filósofo, entró por un centurión, porque los centuriones lograron reconocerlo. Podía haber entrado por un griego, podía haber entrado en el Areópago, podía haber entrado en otro lugar, podría haber entrado en una escuela de filósofos, podría haber entrado con cualquiera de los que miró a Jesús, pero no entró por ninguno de ellos. Entró por un centurión, porque el centurión reconocía que era indigno sin él. Delante de él soy indigno. Y el centurión reconocía que verdaderamente ese era hijo de Dios. Solo aquellos que se sienten indignos delante de él, solo aquellos que saben que su verdadera identidad no viene de sus obras, no viene de su estatus, no viene de lo que han logrado ni de lo que han perdido. Solo aquellos que saben de dónde viene su verdadera identidad son aquellos que pueden reconocerlo como el Hijo de Dios y que califican para que el Señor les regale su Pentecostés, que califican para que el Señor les regale un avivamiento, que califican que el Señor les regale una visitación. No vino
por José de Arimatea. No vino por los gentiles alejados del Señor. Vino por un hombre. Dice que él era centurión. Este centurión significa que él tenía una asignación. Era capitán, era jefe, era alguien asignado, era capitán, jefe. Yo quiero decirte que tú puedes ser el junior de una empresa, pero si tú eres hijo de Dios, tú eres la autoridad de ese lugar. Yo quiero decirte que tú puedes ser el que limpia los vidrios en esa empresa, el que limpia los water en esa empresa, pero si tú eres hijo de Dios, tú eres la autoridad espiritual en ese lugar. Tú eres el hombre o la mujer que tiene el poder de cambiar la atmósfera. Tú eres el hombre o la mujer que puede decirle al Señor: visítame aquí, como visitaste al centurión. Visita esta oficina, visita a mis jefes, visita a mis compañeros de trabajo, visita esta Cesarea donde yo hoy día habito. Visítala. Está la Helen por ahí. Helen Galvez, levántame la mano. Allá está. ¿Vinieron tus compañeras? Hoy día no. Se fue a trabajar en una empresa y se empezó a ganar a las compañeras. Y hay en la empresa una capilla. ¿Qué le dijeron? Papita para el loro, dijeron. Hay una capilla. Y el dueño le dijo: mire, aquí hay una capillita. Aleluya, dijo ella. Con Cristo crucificado, con María, ahí algo hacemos. Y se metió a la capillita y empezó a ganarse a las compañeras. ¿Cuántas te has ganado ya, hija? Se ha ganado 6 compañeras de trabajo. Y el otro día, ¿cuántas trajiste a la reunión? Trajo a 4 a la reunión de mujeres. Y a una, por su trabajo, la tuvo que despedir. Y la despidió porque era parte de su trabajo. Pero una cosa es una cosa, dice el Ricardo Soto, y otra cosa es otra cosa muy diferente. Y la despide y al otro día aparece con ella aquí en la reunión de mujeres. ¿Sabes por qué? Porque donde tú estás, si tu cuerno está lleno, si tu cuerno tiene una asignación, si tu cuerno tiene un hambre, Dios te va a dar una capillita, Dios te va a dar una sala, Dios te va a dar un pasillo, Dios te va a dar un lugar donde Él meta su presencia allí, meta su gloria. Por eso yo vengo a decirte hoy día que el derramamiento nuestro corresponde al día en que el Señor se acordó de Cornelio. Entonces dice, gracias a Dios me puse una polera abajo porque no se me vean los pectorales cuando sudo. Hombres de poca fe. Él tenía una identidad. Él era centurión, tenía una asignación. Pero dice que era centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Sabe lo que también tenía? Una esfera de influencia. Diga conmigo: el derramamiento gentil comenzó en un lugar por medio de un hombre que tenía una identidad, que tenía una asignación y que tenía una esfera de influencia. Aquí no hay ninguno que no califique para eso. Habitas en un lugar, tienes una identidad, tienes un nombre, tienes una asignación y tienes una esfera de influencia. Aquí todos los que están aquí hoy día, 1, 2, 3, 4, todos los que estamos aquí hoy día calificamos. Todos los que estamos aquí cumplimos las 5 cosas. Estamos en un lugar, tenemos un nombre, tenemos una identidad, tenemos una asignación y tenemos una esfera de influencia. ¿Se da cuenta que el Señor no hace nada por nada porque no tiene nada que hacer? El Señor todo lo hace en una dirección. Por eso, si te tomó a ti, valóralo. Porque habían 25 familiares tuyos que el Señor no le puso la mirada y te la puso a ti. Si te miró a ti, valóralo.
porque pasaron por esa oficina 50 compañeros, pero el Señor te está mirando a ti, te miró a ti, te puso a ti ahí. Si te miró a ti, valóralo, porque para que tú llegaras hubo que unir a 60 personas para darte vida a ti un día, para que tu generación te pariera. El Señor tuvo que mover generaciones para parirte, porque tiene un propósito contigo. Había en Cesareo, ¿no? ¿Cómo puede salir tanto de un versículo, no? Versículo 2. Y tengo que llegar al 40. Versículo 2. Ahora habla de sus características internas. Primero vimos todo lo externo. Ahora lo interno. Primero era piadoso. Y me encanta la sumatoria del corazón de este hombre, porque él tenía en sus manos la oportunidad de ser corrupto. No le eches la culpa al sistema. No le eches la culpa a lo que el sistema afuera hace. No le eches la culpa que todos roban. No le eches la culpa que todos mienten. Él tenía en sus manos la oportunidad de ser corrupto, pero escogió ser diferente. Él era el centurión encargado de un lugar que se llamaba, me olvidé, pero es en ese lugar. Y allí evidentemente, escúchame, ¿dónde estaba él? Él era un extranjero dentro de un territorio israelita que estaba sometiéndolo para el imperio romano. Él era un invasor. Quiero que te ponga en ese contexto. Él era un invasor. Él tenía la autoridad para tomar gente y llevarla presa. Él tenía la autoridad para detener cualquier rebelión. Él tenía la autoridad para sacar al gope a la calle con todos los cuerpos de choque y sin balas de goma. Él tenía la autoridad porque él era el hombre encargado por los romanos para controlar ese territorio. Él no era cualquier hijo de vecino. Él no era cualquier aparecido. Él era un invasor en territorio israelita. Era un invasor. Él podía haber abusado de su poder. Él podía haber abusado de su influencia. Él podía haber abusado. Hablaba el otro día con Steffi, mi ejecutiva del banco. La gente, no la degradé. Y me decía, me hablaba un poquito del problema de don Augusto, que todos conocemos a nivel nacional. El dueño de restaurante y marisquería, que su hijo quedó detenido, está preso por el fraude de relojes comprados de mala forma. Un reloj Richard Mille de 500 millones lo compró en 80. Eso como que usted se compre un Mercedes-Benz en 10 millones de pesos del año, para que se haga la idea. O sea, el que lo hace sabe lo que está haciendo. Y me dice, y le confiscaron todas las cuentas. Le cerraron todas las cuentas, le fueron confiscadas todos los dineros. A un hombre que se mató trabajando toda su vida, que levantó restaurantes, que hizo cosas. La falta de integridad de un miembro de su familia le cerró las cuentas a todo un linaje. Y todo el linaje comenzó a verse hundido por la falta de integridad de uno. Porque si usted no tiene el corazón donde debe tenerlo, el poder corrompe, hijo. El poder corrompe. Quiero que sepa eso, que el poder corrompe. Fíjate todo lo que Dios estaba mirando en Cornelio. Vio un territorio, pero para que eso Dios pudiera confiarle lo que le iba a confiar, Dios también tuvo que mirar su corazón. Quiero que entiendas que si el cielo derrama el Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, nos hace las personas más poderosas / peligrosas de la tierra. Somos las personas más poderosas / peligrosas de la tierra. A la presencia de Dios en tu vida, los demonios tienen que retroceder, el infierno tiene que echarse para atrás. A la presencia del Espíritu Santo en tu vida, Satanás se recuerda de su derrota. A la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la enfermedad tiene que irse para atrás. A la presencia del Espíritu Santo en tu vida, las cadenas tienen que cortar
cárceles, las prisiones tienen que abrirse. Aleluya, a la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Somos las personas más poderosas que pisan la tierra. Pero al mismo tiempo somos las más peligrosas. Porque una persona que no sabe manejar lo que porta se hace peligroso. Una persona que no sabe manejar lo que porta ocupa el poder de mala manera. Cornelio tenía poder. Cornelio tenía autoridad delegada. Cornelio tenía todo un territorio que él podría matar a quien él quisiera, pero no lo hacía porque había algo que había en su corazón. Él era piadoso. ¿Qué significa la palabra piadoso? La palabra piadoso significa no lo anoté, pero significa algo muy bonito. Piadoso. Segundo dice, fíjate, temeroso de Dios. Dios te quiere derramar algo. Piedad tiene que ver con compartir algo por amor. Piedad tiene que ver con sentir dolor por el que está sufriendo. Piedad tiene que ver con aquel que siente algo, que no necesita que le digan nada. Él solo se autoimpulsa para ayudar porque siente amor. Piedad. La Biblia habla del ministerio de la piedad. Piedad es alguien que tiene el deseo de hacer algo, que se siente o se muestra pena, muestra compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, y que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento para querer ayudar. Si Dios te da algo, no es para ti. Si Dios te pone algo, tú tienes que tener esta característica dentro de ti. Tiene que haber piedad. Ese sentimiento, esa carga que uno tiene de ver a alguien que está sufriendo, que la está pasando mal, y ver alguna forma, traer alguna forma, pensar en alguna forma de cómo yo puedo hacer una ayuda, cómo puedo aportar con algo para hacer que esa persona pueda recibir un minuto de paz. Piedad es una primera característica interior para recibir al Espíritu Santo. Ya se quedaron los amenes. Esfera de influencia, soy alguien, estoy parado en un lugar, Dios me va a usar. Pero ¿para qué quieres pedir 10 si te vas a comer 11? ¿Para qué quieres 5 si te vas a usar 7? O ya vas a usar 4 y el 1 lo vas a ahorrar. Dios busca gente que pueda representarlo no solo en su poder, sino en su piedad. Piedad es el sentimiento de llevar una carga que no te pertenece naturalmente, pero que en el espíritu la sientes. Que sientes aquí el dolor, sientes la tristeza, intentas hacer algo. Piedad. Lo segundo dice que él era temeroso de Dios. Temor de Dios. ¿Están aquí o no? Dame otro sonido, hijo. Una que empiece a hablar del Espíritu Santo. La segunda es temor de Dios. ¿Sabe lo que es el temor de Dios? El temor de Dios es la restricción del mal. Cuando tú tienes temor de Dios, tú puedes restringir el mal. Cuando tú tienes poder de Dios, temor de Dios, tú restringes el mal que hay en tu vida. Porque tú a la tentación le puedes decir que no. La Escritura dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, no que cae en ella. Cuando tú caminas en temor de Dios, tienes la capacidad de frenarte a ti mismo. Cuando tú tienes temor de Dios, tienes la capacidad de ser dueño de ti mismo. Cuando tú tienes temor de Dios en tu vida, no importa si te está viendo el pastor o el mentor, hay un ojo más grande que te está mirando. Es el ojo de Dios. Es el ojo de Dios. Hablaba con hijo, me tiene muy en el aire, muy en el aire. Hablaba el otro día con un matrimonio. Me duele la situación que están viviendo. Tienen X cantidad de hijos y uno de sus hijitos nació enfermo con un síndrome bien fuerte. Y no solamente es un síndrome fuerte, sino que su aspecto no es agradable, porque en su rostro, su carita, se le ve la enfermedad. Nadie podría decir que no es una personita que está enferma. He orado 2 veces por esa criatura para pedirle a Dios un milagro para que se sane. No se sana. No es necesario que usted empiece a pensar en su cabeza quién es, porque no lo conoce ni la conoce.
Así que escucha el testimonio en vez de estar tratando de cagüinear. Y vienen ellos y conversamos. Y yo he orado 2 veces para pedirle a Dios misericordia por esa criatura y no se sana. Esa criatura tiene que tener atención intrahospitalaria, o sea, en la casa todos los días por enfermeros. Yo no sabía por qué. Y el otro día conversando con los papás, ambos me confiesan que habían adulterado antes que naciera esa niña. Ahí le dije, ahora entiendo por qué tu hija nació así. Ahora lo comprendo. Y me dijeron a ellos, sí, nosotros lo sabemos. Porque tienen otro bebé después de esa criatura que nació sin ningún problema. De todos sus hijos, solo una criaturita nació en esa condición por el adulterio de sus padres. Los 2 adulteraron y luego vino la criatura. ¿Quieres pecar? Peca. ¿Quieres adulterar? Adultera. ¿Quieres revolcarte con 10 amantes? Revuélcate. Pero los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se le picaron los dientes. Yo soy Jehová tu Dios, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a los que temen mis mandamientos. A mí me dolió mi corazón. A mí me dolió mi corazón. Pero yo les dije, yo ahora entiendo, hijos. Yo ahora entiendo por qué esa criatura nació en esa condición. ¿Sabes por qué? Porque ahí faltó el temor de Dios. El temor de Dios es restringir el mal. El temor de Dios. El temor de Dios es decirle no a la mujer que no es tu esposa y decirle no a la mujer que está contigo, con la cual todavía no te casas, hasta el día que te cases. El temor de Dios es guardar tu corazón. El temor de Dios es procurar hacerte libre en vez de seguir pecando. El temor de Dios está en dejar de fornicar, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de ver pornografía. El temor de Dios cuesta, no es fácil caminar en santidad, hermanos. No es fácil caminar en integridad. No es fácil negar la carne. No es fácil, hijos. No es fácil cuando uno ha vivido en una vida de pecado. Mi esposa estuvo 3 semanas fuera del país y yo parecía abuela, me acostaba a las 9. Y cuando no me acostaba a las 9 figuraba en alguna casa con alguien comiendo y llorando. Y cuando me quedé solo, me puse a llorar solo con una copa de vino y unos trocitos de queso, guardando mi corazón, guardando mi corazón, guardando mi santidad, guardándola. No es fácil, hijo amado, cuando estás delante de un lugar donde te bombardean pensamientos todo el día, donde el diablo lo único que quiere es hacer volverte a tu vida pasada. No es fácil. El testimonio que contaba la Vanesita es el testimonio de lo que ella vivió cuando sus padres se separaron por el adulterio. Pero antes de que a ella le pasara eso, ella dice, y mis primos que habían vivido conmigo se fueron. Era porque yo llegué restaurado a buscar a mi esposa y a mis hijos. Y cuando yo entré, este otro salió. Había como un cambio de equipo. El diablo viene a robar, matar y destruir. Por eso, hijo amado, hija amada, lo primero que Dios busca para el derramamiento no es el versículo 1 solamente, es el versículo 2, donde hay características internas que hacen de un hombre digno de poder recibir la presencia. Era piadoso, era temeroso de Dios, le temía a Dios. Yo temo a Dios, dijo un día José delante de sus hermanos. Yo temo a Dios. Él vivía con Faraón y no le temía a Faraón. Es más, él le dio paternidad a Faraón, porque dice la escritura, dijo, Dios me puso por padre de Faraón. Dios, él se sentía padre de Faraón, pero él temía a Dios. El día que la esposa de Potífera, imagínense, tiene que haber tenido lo suyo, ¿no? El marido se llama Potífera, no sé. Dice que lo desnudó, lo engañó y lo desnudó, y tuvo que salir arrancando a poto pelado José por la calle, arrancando, mientras la mujer se quedó con la ropa de él en la mano. Y José corrió a poto pelado, a fondillo descubierto, por la calle arrancando para no pecar contra su Dios. Y la mujer con la ropa en la mano, despechada, después viene y dice, él intentó violarme, aquí está la ropa. Y tomaron a José y lo agarraron, le pegaron y lo metieron en una prisión. Pero él dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios. Yo no voy a pecar contra mi Dios. La primera característica se llama la piedad. La segunda se llama el temor de Dios.
La tercera se llama que él hacía muchas limosnas al pueblo. Fíjate, todas las características anteriores son interiores. Esta es la que empieza a mostrar para afuera. De nada te sirve ser piadoso aquí adentro si no abres la mano allá afuera. De nada te sirve ser piadoso aquí adentro, tener temor de Dios aquí adentro y no abrir la mano para afuera. De nada te sirve decirle a una persona: hoy qué triste lo que estás pasando, un besito, y no abrir la mano para él. De nada te sirve ver la necesidad en la casa de Dios y no abrir la mano para la casa de Dios. De nada te sirve ver la necesidad y decir: ay, lo siento tanto por ti, decir soy piadoso y tengo temor de Dios, pero no abrir la mano. La tercera característica, que es la primera característica interna, externa de él, es que él era un hombre dadivoso. A mí me cae bien la gente dadivosa. Me cae muy bien la gente dadivosa. Me cae bien el Farca y espero que un día Dios lo haga salvo. Me cae bien porque el hombre es piadoso, es temeroso de Dios en su forma, y es un hombre dadivoso, es un hombre generoso. Yo te voy a decir algo: el Espíritu Santo sobre ti no solo te va a empoderar, te va a enriquecer. Te va a enriquecer. El Espíritu Santo no solo te va a hacer ungido y poderoso, te va a enriquecer. Te va a dar hasta que te sobre. Hasta que te sobre. Te va a colmar de bienes. Te va a colmar de riqueza. ¿Me escuchan ahí atrás? Te va a colmar de cosas poderosas. Porque para él no es problema hacerlo. Porque donde está la presencia de Dios, allá son traídas las riquezas. Donde está la presencia de Dios, allá es traída la riqueza. Donde está la presencia de Dios, allá llegan los contratos. Allá llegan los nuevos puestos. Allá llegan los aumentos. Allá llega, donde está la presencia de Dios, las riquezas son movidas. Créanlo. Hay personas que vienen aquí y se ponen a mirar lo que esta casa dice, y aquí, wow, oye, aquí ven la ofrenda y wow, aquí se mueve harta plata. Sí se mueve, sí se mueve harto dinero para Dios, porque esta casa consume mucho también. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Porque donde Dios encuentre su temor, donde Dios encuentre santidad, donde Dios encuentre piedad, allí llevará sus riquezas. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste la mano para poder mostrar la bondad que dice llevar por dentro, mostrarla para afuera? Y la última característica, ahí todos calladitos, y oraba a Dios siempre. Dime que ese centurión no nos hizo bolsa a todos nosotros hoy día. Escúchame, oraba a Dios siempre. La venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos 1 y 2 fue por palabra, por mandato y por instrucción. Pero la venida del Espíritu Santo al pueblo gentil fue por características. La llegada del Espíritu al hebreo por palabra, mandato, pero al gentil por características. No dije obra, dije características. Propósito en un lugar. Dice, piadoso, está llorando, yo te seco las lágrimas, me acuerdo, está llorando. Y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Voy cerrando. Este vio claramente en una visión. Diga conmigo: solo aquellos que caminamos en esas características
podemos ver claramente. Piensa que a Saulo, con todas las características que tenía, le tuvieron que caer escamas, y este otro veía claramente. Saulo, con todo lo celoso que era, quedó ciego y le cayeron escamas, y este otro, que era un incircunciso, veía claramente. De nada sirve que tú seas celoso de una ley si no tienes un corazón en piedad, porque tus ojos estarán llenos de escamas. Pero cuando tienes un corazón en piedad, en temor de Dios, en dádiva, en ofrenda, en siembra, en limosna, en dar, cuando tienes un corazón que busca a Dios, tú siempre vas a ver claramente. Y vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, póngase de pie, por favor. Stand up. No, es que está mirando donde dice que le dijo que Cornelio se pusiera de pie. Lo queda mirando y le dice: Cornelio, Cornelio, Cornelio. ¿Te imagináis lo que es? El hombre estaba orando, porque después, cuando él cuenta su experiencia, dice: estaba yo en ayuna y estaba orando. Este nos pasó a todos por encima. Estaba yo en ayuna y estaba orando, y dice que entró el ángel donde él estaba y le decía: Cornelio, versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido de 4 características internas, solo 2 subieron. Pónganse 4 acá. Pónganse 4. De 4 características internas, solo 2 subieron. Le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. ¿Cierto? ¿Está leyendo? Solo de 4, 2 subieron, ¿o no? Tus oraciones y tus limosnas. ¿Y por qué no subieron las 4? Porque la primera era piedad, ¿cierto? Ponte ahí mejor. La primera era piedad y la segunda era temor. Porque la piedad y el temor es la que te impulsa a orar y a sembrar. Te la vuelvo a decir. Solo subieron 2: tus oraciones y tus ofrendas. ¿Por qué? Porque la piedad y el temor es lo que te impulsa a orar, a dar, a sembrar. Su piedad y su temor impulsaron 2 de sus 4 cualidades que llegaron a Dios. Todo lo que llega a Dios es porque algo en ti lo impulsa. Yo estaría agarrándome a cabezazo. ¿Por qué Dios te escuchó? Porque algo en ti lo impulsó. ¿Por qué Dios sanó a tu familiar? Porque algo en ti lo impulsó. ¿Por qué Dios restauró a tu hijo? Porque algo en ti impulsó. Porque todo lo que sube a Dios es impulsado por algo. Tus oraciones, tus ofrendas fueron impulsadas por tu piedad y por tu temor de Dios. ¿Qué es lo que a ti te impulsa para hacer subir algo delante de Dios? Dios puede escuchar tu oración para restaurar tu casa, pero tiene que haber algo que te impulse. Dios puede escuchar tu oración para darte más, pero tiene que haber algo que te impulse. Si no hay algo que te impulse, nada sube. Y concluyo. Dice ahí, bájame la luz, por favor. Tus oraciones y tus limosnas subieron. Gracias, hijos.
Después dice que él le manda a decir que vaya a buscar a Pedro y todo eso. Y dice que él va a buscar a Pedro. Y que Pedro llega. No quiero ir más allá. Dice que Pedro llega. Y cuando Pedro llega, versículo 22. Este es el testimonio que tenía Cornelio. Versículo 22, Hechos 10. Verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Mira el testimonio que tenía la gente que conocía a Cornelio cuando le dijeron a Pedro: Cornelio, varón justo y temeroso de Dios. Versículo 24 dice así: al otro día entonces en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Diga conmigo: el derramamiento gentil vino por expectativa. ¿Sabe por qué la iglesia gentil no recibe? Porque no expecta. La gente a veces viene a la iglesia y no recibe nada porque no expecta nada. Viene a escuchar la palabra y se va para la casa, a cantar y se va, a dar una ofrenda que ya hasta sabe cuánto es y se va, porque no expecta. La palabra esperar ahí en el original es la palabra expectar. Él estaba expectando. Él estaba hambriento de recibir. Él estaba hambriento de que algo pasara. Él estaba hambriento de que algo pasara, porque él sabía que esa visitación que él había recibido no era por nada. Él hizo lo que se le dijo que hiciera. Ahora yo estoy expectante de recibir. Y mira lo que dice: al otro día entraron y los estaba esperando, habiendo convocado. Tómale la mano al que está a tu lado. Tómale la mano. Tómale la mano. Levántaselo un poquito hasta donde te llegue tu axila. Y dile: el que expecta, convoca. Dilo otra vez: el que expecta, convoca. No me digas que tú expectas que Dios haga algo si nunca convocas a nadie. Porque el que expecta, invita, llama, convoca, atrae, paga el Uber, va a buscar, invita por internet, llama por teléfono. Porque el que expecta, convoca. Dios miró, suéltale la mano. Dios miró a Cornelio porque supo que él iba a convocar. Y dice que cuando él convoca a sus parientes y amigos más íntimos, dice que cuando entra Pedro los mira, les cuenta su testimonio, les cuenta lo que había pasado con él para otro día. Y dice que cuando él está hablando, ni siquiera estaba orando, ni siquiera estaba empezando a impartir. Dice que cuando él está hablando, ¡guau!, se derramó el Espíritu sobre los que estaban ahí. Y empezaron todos a hablar en otras lenguas y a ser llenos. Cuando él estaba hablando. Y desde ahí, ese poder se expandió, se expandió, se expandió, se expandió, se expandió, hasta llegar a nosotros. Esa es la característica que Dios busca para poder llenarte hoy día. No solo que seas alguien, ni que habites en un lugar, ni que tengas una asignación, ni que tengas una esfera de influencia. Dios espera que tu corazón tenga piedad. Dios espera que tu carácter tenga temor de Dios. Dios espera que tus manos estén abiertas siempre para dar. Y Dios espera oír tu oración siempre. Cierra tus ojos.
escucho hablando con Dios. No esperes que yo te dirija. No esperes que yo te dirija. No esperes que yo te dirija. Arikata amasita namakatarama. Urima asita namakata. Levanta tu corazón, levanta tus manos. Yarekata ariba kataramasita. Urima sita nanana. Habla con Dios. Levanta tu corazón, levanta tus manitos a Dios. Cornelio tenía características. No se nombra ninguna debilidad de Cornelio, y sin duda las tenía. No se nombra ningún pecado de Cornelio, y sin duda los tenía. Pero él necesitó escuchar palabras que lo hicieran salvo a él y a su casa. No me mires a mí, cierra tus ojos. ¿Sabes lo que significa eso? Que él ni siquiera era salvo. Él ni siquiera era salvo. Pero él estaba señalado por Dios para ser el puntapié inicial al derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la tierra gentil. Hoy en esta mañana yo te quiero decir a ti, hijo e hija que estás aquí, tú puedes ser ese Cornelio en tu casa, en tu esfera de influencia, en tu trabajo, en tu familia, en tu generación. Pero Dios te dice: solo espero 4 cosas de ti. La primera, sé piadoso. La segunda, camina en mi temor. La tercera, sé una persona generosa y dadivosa, sembradora. Y la cuarta, ora a mí siempre. Él no pide nada más.